El Observatorio del Poder y el Pulso.hn presenta Cuarto Poder. Buenas tardes, amigas y amigos. Bienvenidos a esta emisión de Cuarto Poder Radio Globo CHTV. Les saluda Ronald López, Cristian Maradiaga, su servidor Carlos Paz López, en compañía acá en el estudio del compañero Ramón Ochoa. Ayer andaba en trabajo de campo, pero previo, no quiero que se me olvide, estimados oyentes, y usted podrá hacer uso de las líneas telefónicas 2221-6800 y 2221-6801. Me ha llamado la atención ver al batallón de ingenieros, el batallón de ingenieros que de la comunidad de El Taladro, Ciguatepeque, levantando los escombros de la CA5. Se nos ha informado y expuesto por parte de diputados y autoridades del gobierno central que COBI es responsable de darle el mantenimiento a la CA5, que la concesión de COBE por la que cobra un peaje que todos los hondureños pagamos es para darle mantenimiento a la CA5. Pero sin embargo, yo vi las cargadoras del batallón de ingenieros de las Fuerzas Armadas de nuestro país levantando los escombros entre Ciguatepeque y Taula B. Entonces, ¿qué es lo que hace COBI? ¿Qué mantenimiento es el que da COBI? Solo cuando alguien se accidenta y lo trae al hospital. ¿Qué tipo de mantenimiento dice el contrato de COBI? Estaremos tratando de darles esa información más tarde, pero le doy la bienvenida al compañero Ramón Ochoa. Buenas tardes. Buenas tardes, Honduras. Bienvenidos a un programa más de Cuarto Poder, dando secuencia esta semana a los daños que han causado las lluvias a causa de la tormenta tropical, al final convertida en depresión tropical ETA a lo largo y ancho del territorio nacional. Son varias zonas que están afectadas. Saludamos a la zona norte del país, al Valle de Sula. Nos solidarizamos con toda esta población de La Lima, de Choloma, de varias zonas de San Pedro Sula y todos estos sectores que están inundados aún en este momento, personas que siguen en los techos de sus hogares pidiendo socorro. Vamos a abrir las líneas telefónicas más adelante para que usted pueda participar también esta tarde. Mire usted, ayer cuando abríamos las líneas, los mensajes, una gran cantidad de personas pidiendo auxilio, haciendo el llamado a las autoridades, y es aquí donde uno se da cuenta lo vulnerable que es un país que no está preparado para una emergencia. Venimos recalcando este tema de las emergencias, el tema de la emergencia en salud que a inicios de marzo desnudó la pandemia del COVID-19, que no estábamos listos para afrontar esta pandemia, y hoy nos agarra este huracán convertido en tormenta tropical y ahora en depresión, y que con un poco más de 3 días de lluvia ha demostrado que las autoridades, que los cuerpos de emergencia no están listos, no están preparados. Ahora viene una segunda etapa, ya ha salido de nuestro territorio hondureño esta depresión tropical, pero viene la etapa de la reconstrucción, porque hay muchos daños a nivel nacional. Y la consulta es, ¿de dónde van a surgir los fondos? Si Honduras está en quiebra, Honduras no tiene fondos en estos momentos, se los peinaron, como decimos popularmente los hondureños. Gastaron innecesariamente en hospitales móviles, en percoladoras de casi 10.000 lempiras. Tantos elementos que hemos venido denunciando desde un inicio. Mascarillas y equipo médico sobrevalorado hasta un 300, 400%. Y ahora que necesitamos de esos presupuestos, pues entra la duda, entra la incógnita. ¿Qué va a pasar a partir de la otra semana que empiecen a reconstruir estas arterias viales? Son cerca de una veintena de puentes que han sido destruidos y que merecen un presupuesto importante. Ahí queda la duda. Esperemos que esa reconstrucción se empiece a dar pronto, porque hay muchas comunidades incomunicadas a lo largo y ancho del territorio nacional. Seguimos abordando en cada uno de estos sectores. Sabemos que la zona más afectada es la zona norte del país. En Tegucigalpa quizás hay algunos albergues en este momento recibiendo personas. Ha sido poco
pocos los daños que se han dado en los barrios y colonias de Tegucigalpa, pero hay otros sectores, hay otros departamentos, como el departamento de El Paraíso, que también fue afectado por las lluvias. Para hablar de ello nos acompaña esta tarde el diputado Ronnie Martínez, por este sector, diputado del Partido Libertad y Refundación, y que ha estado en estos últimos días atendiendo a su población ahí en el departamento del Paraíso. Ronnie Martínez, bienvenido a Cuarto Poder, nos cuenta cómo está la situación en su departamento. Buenas tardes. Buenas tardes, Ramón, un gusto saludarles y buenas tardes también a nuestro buen amigo Carlos Adán Paz López y también, por supuesto, en los controles a Ronald Edgardo López. Buenos amigos. Bueno, Ramón y compañeros, la situación es precaria en todo el país, ¿verdad? Es lamentable lo que está ocurriendo y he escuchado a algunos funcionarios del Estado decir, bueno, no es culpa de nosotros el que llueva, no es culpa de nosotros el que haya un fenómeno natural, pues, y eso lo entendemos. Ahora, lo que está pasando en gran manera, en gran medida, se da por la incapacidad de las autoridades del gobierno de la República en no prevenir, pues, lo que sucede en este país, que no hay ni la mínima prevención. Miren, el ejemplo más claro es lo que acaba de acontecer en Nicaragua. En Nicaragua solo hubo 2 víctimas mortales, solo 2 personas murieron. Desde el jueves estaban sacando gente de la zona por donde se ubicó que iba a pasar la ruta de este huracán ETA. El gobierno del presidente Ortega empezó a sacar la gente, la llevaron a albergues, pero antes de que empezara a llover, antes de que entrara a territorio nicaragüense el huracán ETA. No, acá nosotros mientras veíamos que ya había entrado a Nicaragua, que estaba en Puerto Cabezas, que perfectamente las autoridades pudieron haber alertado y haber prevenido a la población en todo el país, sobre todo en la zona norte de Honduras, no lo hicieron. Mientras eso ocurría en Nicaragua, aquí estábamos enfocados, Ramón, Carlos, y a los oyentes estamos enfocados en el feriado, en que se iba a suspender o no el feriado de la Semana Morazánica. Entonces, la mayor parte de gente que ha muerto se debe a la incapacidad de las autoridades del gobierno de la República. Aquí nos encontramos en el Valle de Amastrán en este momento. Acabamos de salir, compañeros. Le pido a Cristian si puede compartir algunas imágenes que están en la página Ronnie y Jonathan Martínez en Facebook. No hemos tenido buena señal para poder enviar algún material que tenemos. Venimos saliendo del Paraíso. Pudimos instalar un pequeño centro de acopio en la casa del compañero Marlon Rivera, junto a Rolando Rivera y otros compañeros en la ciudad del Paraíso. Desde ahí hemos salido, estamos en el Valle de Amastrán en este momento. Vamos a atender algunos centros de acopio, algunos albergues que se han instalado en la zona del Valle de Amastrán, en el Matazano, en Chichimora, en la zona del Chaparral, llegando al sector de la Redonda, donde está interrumpido el paso de vehículos hacia la carretera que va de Danlí hacia Trojes, por ejemplo. Entonces estamos en esas labores en este momento, andamos llevando raciones, comida para la gente, algún tipo de bebidas, atenciones pues, ¿verdad? En este momento, que es un momento importante de solidaridad. No es lo que tenemos realmente, sino con el corazón que lo estamos dando. Y yo sí quiero aprovechar estos potentes canales de Radio Globo y este tan importante programa como lo es Cuarto Poder, compañeros, para hacer un llamado directo, un llamado a las autoridades de INVESH, ¿verdad? Yo hablé en horas tempranas de la mañana con uno de los funcionarios, nos dijeron que a partir de este día iban a enviar a ingenieros, arquitectos para hacer algunas evaluaciones. Yo creo que deberían de tener maquinaria en el punto ya, deberían de venir, de esta maquinaria deberían de acercarla ya, sobre todo para abrir paso en la carretera hacia Trojes. Y el otro llamado que quiero hacer, un llamado enérgico de SOS, de alarma, de emergencia, es al Fondo Cafetero Nacional. Las zonas productoras de café en este momento están devastadas, no hay ingreso a las fincas. No, hemos recibido comunicación de la zona alta de Trojes, de Providencia, aquí en la zona alta del Valle de Amastrán, en la zona de Planes de Cifuentes, la zona hacia Placeres, hacia Arenales, hacia Arriba, en Trojes, que es el municipio
más afectados. Necesitamos la presencia de la maquinaria del Fondo Cafetero Nacional. Hace unos instantes tuve comunicación con con un buen amigo Mauro Zamora, del sector del Cañón, por ejemplo. Hay una maquinaria del fondo, pero está parada, y lo que había reparado ya se dañó, está completamente dañado. La subida hacia la zona productora de café del Porvenir número 1, donde yo soy originario, la gente está haciendo esfuerzos por abrir paso, pues, pero necesitamos la presencia de la maquinaria del Fondo Cafetero Nacional en este momento. Y hago un llamado al ingeniero Eder Rodríguez. El café brinda un aporte excepcional a la economía de este país. Yo le llamo el sostén de la economía de este país, y si eso es así, entonces nosotros estamos en este momento llamando a la responsabilidad de las autoridades, a que pongan ojo y a que se movilicen ya. Y estoy en este momento acá en el Valle de Amastrán, está lloviendo, han bajado los cauces de los ríos, de las quebradas, eso nos alegra, nos da un poco de aliento. Hoy salió el sol en algunos de los sectores. Sin embargo, a la gente les hemos llamado a que se tranquilice, a que no se tranquilice, ¿no? A que no se confíe, que nos mantengamos teniendo las medidas de prevención, ¿verdad? Si está cerca de un río, cerca de una quebrada. Y lo otro es que hablaba hace unos instantes con mi buen amigo Rutilio Alvarado en El Paraíso, y me decía, voy para la montaña, y voy para la finca a sacar el café, pero no puedo ingresar hasta la finca porque está truncado el paso. Entonces le estoy pagando extra a los mozos para que me lo bajen, los corteros para que me lo bajen hasta cierto punto. Entonces el llamado es de alarma, es de alerta, es de emergencia, es un SOS que le estamos enviando a las autoridades del gobierno de la República. Para los que andan diciendo ahí que los políticos, que todos son iguales, que dónde están los diputados, aquí estamos, bajo la lluvia, atendiendo, llevando un granito de arena. No todos los políticos somos iguales, que no nos metan al mismo saco a todos, porque empiezan a hacer diversos señalamientos. Mire, para empezar, no estamos en el poder, no contamos con presupuesto del Ejecutivo, no contamos con los proyectos del Ejecutivo, que los tienen amarrados, los tienen con llave, con candado. Juan Orlando Hernández, tienen 11 años de gobernar este país y todavía tienen cara de estarle haciendo un llamado a los diferentes sectores de la oposición. Óyeme, nosotros lo que hacemos es alertar y decirle, están haciendo mal esto, están haciendo mal lo otro, las lanchas escondidas, las Fuerzas Armadas no salen, los militares, los policías, deteniendo a la gente que va con lanchas para los lugares allá en la zona norte del país. Es que nos quieren muertos realmente. Pero nosotros sí estamos bastante molestos, indignados, igual que está el pueblo hondureño por las malas acciones del gobierno de la República. Si Juan Orlando Hernández y su pacotilla estuvieran haciendo un buen trabajo, bueno, nosotros estuviéramos calladitos o saludando las buenas obras, pero no podemos saludar ningún tipo de buena obra porque no han hecho absolutamente nada bueno esta gente. Así que nosotros lo que estamos haciendo es entonces un llamado de atención, para que ponga las palmas en remojo, ¿verdad? Y si bien es cierto, bueno, no tengo realmente, Carlos y Ramón, contabilizado cuántos muertos van en el país, pero es lamentable. Nosotros teníamos una familia allá en el sector de Berlín que estaban encima en el techo de la casa desde ayer a las 5 de la mañana, hasta hoy fueron rescatados. Entonces yo creo que si hubiese prevención en este país, no estuviésemos lamentando como lo estamos haciendo en este momento, ¿verdad? El pueblo, ahí está aquí donde se ve que solo el pueblo salva al pueblo, compañeros. Diputado Ronnie Jonathan Martínez, Departamento del Paraíso, Partido Libertad y Refundación Libre. Lo que ha manifestado es que en Nicaragua se hizo evacuación desde que se conoció que el huracán ETA en ese momento iba a ingresar a su país, entonces evacuaron. Aquí lo escuchamos ayer del director de Radio Corporación, Alfonso Valdeoceda, de eso de los 2 muertos, de 4:30 a 4:38 acá en Cuarto Poder, lo manifestó el director de Radio Corporación. Hizo también señalamientos del gobierno sandinista de la concentración que estaba haciendo de la distribución de las ayudas, porque es una radiodifusora no alineada.
Pero la pregunta específica en este momento, usted planteaba que hay negligencia. Imagínese que el gobierno con las Fuerzas Armadas hasta ayer en horas de la mañana, de la madrugada, el mismo gobierno lo dijo, se reunieron para dirigir el desplazamiento y hasta anoche estaban desplazando los camiones militares para rescatar. Si hubieran evacuado, no se estuviera rescatando tanta gente. Hasta este día, el jefe de las Fuerzas Armadas montó su comando de operaciones en la zona del Valle de Sula. ¿Tenemos llamada? No, ya está la arquitecta Alejandra Padilla en línea también para... Nos permite, diputado Martínez, también tenemos al arquitecto Alejandra Padilla, porque nos interesa seguir conociendo de lo que se debe de prevenir de los tipos de suelo, porque en esta ocasión la capital prácticamente se ha salvado, pero no significa que en otra ocasión no suceda lo mismo que está sufriendo, la tragedia que pasa a nuestra gente, no solo ahí en las ciudades, sino los olvidamos de los campos. Buenas tardes, arquitecto, gracias por estar en Cuarto Poder. Muy buenas tardes, gracias por la invitación. Pues aquí tratando de ayudar un poco en esta gran crisis que hemos tenido, pandemia tras pandemia, tras emergencia, ¿verdad? Primero hay que establecer algo importante y me parece interesante lo que estaba diciendo el diputado, y es que la prevención es importante. La gestión de riesgos está directamente, es la base del desarrollo, está directamente relacionada al desarrollo de un país. No podemos hacer toda una serie de infraestructuras y cada 5 años, cada 10 años, cada 20 años, dejar que esa infraestructura se derrumbe, se caiga, se inunde, y si no estamos gestionando bien los riesgos. La gestión de riesgos tiene varias etapas y la primera es la prevención. Lo primero que tenemos que hacer es tratar de que ese riesgo no impacte y se convierta en un desastre. Entonces creo que la observación es muy buena. Lo que teníamos que hacer era prepararnos en estos 20 años, desde el Micha hasta ahora, porque ya sabemos que cada 20 o cada 25 años hay un fenómeno tan impactante como este, y cada 50 años hay uno muchísimo peor. Entonces, si ya conocemos este historial, ¿verdad? Si ya tenemos caracterizado el territorio y ya conocemos lo que sucede, pues deberíamos de prepararnos y preparar ese territorio para que estos riesgos no impacten y se conviertan en desastres. Ahora el problema es que ya no podemos prevenirlo. La prevención se logra a través de asegurar la alimentación, de hacer reforestación en las laderas, de un montón de obras que tienen que ver con la salud, ¿verdad? Con un montón de políticas que enmarquen el desarrollo basado en esa caracterización del territorio. Ahora, como ya el fenómeno impactó, ya tenemos un desastre, ahora tenemos que hacer pues la emergencia, y ese es otro nivel. Entonces hay que saber que la gestión de riesgos se inicia desde hoy. Hoy tenemos que empezar a ver a dónde se inundó, cómo se inundó, y ver qué obras tenemos que realizar para los siguientes 20 años. Eso es importante. Pero en este momento que ya tenemos la emergencia, pues tenemos que ver cómo sacamos a la gente. Ese es el primer punto, ¿verdad? Cómo evacuamos y salvaguardamos a las personas. En segundo lugar, ¿a dónde las vamos a poner? Estamos en plena pandemia. Entonces tenemos que garantizar que estos lugares a donde vamos a ubicar a la gente sean saludables y que no corran riesgo las personas en este sitio, que estén realmente, no vayan a contagiarse de COVID-19. Imagínense usted una persona que ha estado bajo la lluvia, mojada, que no tiene ropa apropiada, y el primer síntoma del COVID-19 es que impacta en los pulmones. El segundo lugar es que podemos diseñar algunos tipos de vivienda para estas personas para que se ubiquen temporalmente. Entonces, vivienda de emergencia es sumamente importante. La otra es que ya podríamos empezar a hacer vivienda donde se establezcan las personas una vez que pase las inundaciones y que ya tengan su terreno. Ya muchas de las personas perdieron su casa, perdieron toda su ropa. ¿Qué van a hacer estas personas después de la pandemia? Estas ya son obras en la emergencia y post-emergencia. Pero desde el día de hoy tenemos que empezar a planificar para el futuro y
que todos los planes, todas las instituciones tienen que tener un fondo y tienen que saber que la seguridad alimentaria tienen que garantizarla, que estaba mencionando el café, los cultivos, la agricultura, la ganadería, el bosque, todo esto tenemos que enfocarnos para que no esté fallando este desarrollo cada cierto ciclo, porque ya sabemos que estas inundaciones son cíclicas. Arquitecta, usted me dice entonces que en estos 22 años post-Mitch no se ha hecho ningún trabajo en prevención de gestión de riesgos y lo estamos evidenciando en estos momentos con este tipo de desastre. Exacto. O sea que si se hubiesen hecho los trabajos apropiados para la gestión de riesgos, los impactos no serían tan grandes. ¿Cuál es el detalle? O sea, yo creo que los fenómenos, hay gente que dice es que los fenómenos ahora están más fuertes. Puede ser en alguna parte que los fenómenos estén más fuertes, pero por ejemplo, esta huracán, esta tormenta, no fue tan fuerte como el Mitch, pero puede ser que el impacto sea casi igual de grande. ¿Por qué sucede eso? Porque las ciudades estamos más vulnerables. Y ese es el problema. ¿Cómo se hacen más vulnerables? Y porque no se construyen, no se hacen la infraestructura apropiada, no se garantizan los medios de vida para las personas. Entonces, quiere decir que en vez de estar más preparados, estamos menos preparados para fenómenos que tal vez son menos en impacto, pero que logran más daños. Y eso es lo que podemos ver en todas estas ciudades de la Lima. Todo el mundo sabe cuáles son las crecidas y hasta dónde llega el agua y cada cuánto llega el agua hasta ahí. Entonces tenemos que dejar de, dejar de permitir que la gente viva ahí. Pero ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo hacemos que la gente no viva en esos sitios? Pues porque tiene que haber una política clara de los gobiernos locales que digan a dónde se van a asentar las gentes que migran del campo a la ciudad y a dónde se van a asentar las personas pobres. Entonces, cuando ya les decimos no se asienten en estos lugares de riesgo, no se pongan a vivir en los bordos, sino que este terreno está dedicado para ustedes, entonces a eso le llamamos ordenamiento territorial. Cuando empezamos a definir cuáles son las zonas de riesgo, cuáles son las zonas apropiadas para la vida, cuáles son las zonas apropiadas para el trabajo, entonces tenemos que ordenar el territorio. No podemos dejarlo al libre albedrío de todo el mundo, ¿verdad? Que decida dónde quiere vivir. No se puede, porque entonces las consecuencias son estas, en que las personas pueden perder la vida por estar en lugares que obviamente no son apropiados para vivir. Arquitecta Padilla nos espera en línea porque le consultamos al diputado Ronnie Martínez, dos elementos. Diputado Martínez, hasta anoche se conoció que las Fuerzas Armadas iban a instalar su comando de operaciones este día en el Valle de Sula después de la catástrofe. No hubieron evacuaciones. O sea, los generales, los coroneles, junto con el jefe de Estado o el presidente, estaban durmiendo mientras la gente ya estaba sufriendo las consecuencias de la tormenta ETA. Esa es una de las consultas, esa negligencia. Y lo otro, el arquitecto ha planteado algo muy importante. Dice que los damnificados que van a ir a los albergues, de ahí se debe de diseñar, si se busca prevención, que se construyan asentamientos humanos ya seguros. Es lo que le he podido entender al arquitecto Padilla, diputado Martínez. Sí, me parece importante la manifestación y el análisis que nos hace, lógicamente, una profesional en estos temas. Nosotros no nos podemos meter a ese tema de los profesionales, tanto ingenieros como arquitectos, en el tema de planificación, el tema de prevención o gestión de riesgos. Nosotros vemos las cosas como las está viendo el pueblo hondureño. Por ejemplo, Carlos, el accionar de las Fuerzas Armadas. La Fuerza Armada siempre fue una estructura que sirvió para el tema de, por ejemplo, la organización, la estructuración o el combate a los incendios forestales, el tema el traslado de las maletas electorales, ¿verdad? Entre otras cuestiones. Pero también tienen capacitación, están los pezones que tienen capacitación para el tema de riesgo. Pero vimos ayer, por ejemplo, a través de los diferentes videos en redes sociales y en medios de comunicación, que quienes salieron, que quienes rescataron
a una familia que se encontraba, por ejemplo, en un lugar donde desembocan dos ríos en Santa Bárbara. Fueron miembros del ejército norteamericano que están en Palmerola, que llegaron en un helicóptero. Entonces la pregunta es, ¿para qué sirven las Fuerzas Armadas? Nuevamente el pueblo hondureño se hace esa pregunta: ¿para qué sirven las Fuerzas Armadas de Honduras sino para erogar un oneroso presupuesto, pues, 4.000 millones de lempiras que le dieron ahí para manejo de agro y que no hicieron absolutamente nada y le siguen dando dinero? La pregunta que nos están haciendo en este momento los diputados: ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a pedir dinero para afrontar esta tragedia? ¿Qué es lo que está pidiendo el gobierno de la República? Yo pregunto, ¿vamos a darle más dinero a quien maladministra? ¿Le vamos a dar más dinero a esta gente que ofrecieron la construcción de 86 hospitales y centros de salud a nivel nacional, que erogaron más de 100.000 millones de lempiras y que no hicieron absolutamente nada? No podemos seguir dándole más dinero a incapaces, gente que ha sido incapaz para manejar primero la pandemia y ahora esta tragedia. El punto toral en todo esto aquí es la falta de prevención que ha tenido el gobierno de la República. Aquí cerquita, Nicaragua es el mejor ejemplo de cómo se puede planificar todo. Solamente 2 personas murieron, sacaron a la gente en el momento que la debían de sacar, pues. Óyeme, aquí el gobierno estaba todavía, creo que fue el martes, todavía estábamos en feriado de Morazánico. No puede ser, hombre, poniendo gente incapaz a que maneje y que administre los recursos a través de una instancia tan importante, tan vital como es la Comisión Permanente de Contingencias, COPECO. Porque no ponen ahí a alguien especialista en gestión de riesgo, un arquitecto, un ingeniero, alguien que ha sido capacitado. Bueno, lo ponen pues primero porque no les va a afectar, porque necesitan a alguien, un incapaz, ¿verdad? Para tener acceso a los fondos y para robárselos, primero. Y el segundo punto, ningún profesional de probada catadura moral se va a ir a ensuciar sus manos a una institución como COPECO. Entonces, por ahí nos dicen, es que ustedes solo saben culpar, es que toda la culpa es del gobierno. Claro que es del gobierno. Repito, no han tenido ni el mínimo asomo de prevenir toda esta situación. Entonces yo sí creo que es importante que el pueblo hondureño en este momento, ¿verdad?, observe que son 11 años los que tienen de estar gobernando este país, si se le puede llamar gobernar este país. Y todavía usted escucha ahí que empiezan a señalar que Libre, que esos, que no salen. Bueno, nos dicen tantas cosas, pero aquí el pueblo hondureño debe tener claro esto, quiénes son los responsables de esta catástrofe, que no han sabido manejar este tipo de emergencias. Hoy salieron ahí en caravana ya para el norte, con patrullas, con convoys militares y un montón de cuestiones, pero anoche estaban deteniendo a la gente que iba que llevaba lanchas, por ejemplo, para rescatar a los damnificados en la zona de La Lima, por ejemplo. Entonces, ante qué incapaces, ante qué semejantes ineptos está lamentablemente este país, y el problema es que nos llevan de encuentro a todos, pues, y eso sin duda alguna es lastimoso, compañero, ¿verdad? Que no haya ni la más mínima respuesta ante los embates de la naturaleza. ¿Se puede prevenir una situación, un fenómeno natural? Se veía venir, la ruta estaba trazada, aquí iba a entrar por el Caribe nicaragüense, por Puerto Cabezas, y que al territorio hondureño iba a entrar por Trojes, por ejemplo. O sea, ¿qué día entró a Trojes? ¿Qué día entró a Puerto Cabezas? Todavía estando en el Atlántico nicaragüense, perfectamente se pudieron haber movido a todas las zonas de riesgo y sacar a toda esa gente, a los diferentes albergues, pero no. Hoy, llorando sobre la leche derramada, tantos muertos, gente todavía en los techos de sus casas. Lamentable completamente el papel que está jugando la dictadura en este momento, tan trascendental para la vida del país, porque ahí está en riesgo la vida del ser humano, del ciudadano. Están fallándole a la Constitución de la República. Carlos y Ramón. Diputado Ronnie Martínez, si tiene una consulta, don Carlos. O si no, vamos solo a la solicitarle al arquitecto Padilla y al diputado Martínez que nos permitan hacer una brevísima pausa. En efecto, tenemos una importante noticia este día para usted que recibe remesas de sus familiares que viven en el extranjero. Banco Atlántida presenta su opción remesa en línea, que es la nueva forma de cobrar la remesa sin salir de casa
a través de su aplicación Atlántida Móvil desde el celular o ingresando a www.bancatlan.hn en Atlántida Online, y al seleccionar la opción pago de remesas la deposita directamente en su cuenta de ahorros. Si uno tiene una cuenta de ahorros o el usuario de Atlántida Online, descargue la aplicación Atlántida Móvil, selecciona, activa tu banca digital y cobre su remesa sin salir de casa. Banco Atlántida, imagina, cree, triunfa. Banco Atlántida, el banco líder en bancarización digital de Honduras, presenta a sus clientes retiro en ATM sin tarjeta. Si la persona necesita enviar dinero, solo debe ingresar a Atlántida Móvil o Atlántida Online, seleccionar retiro sin tarjeta, completar los pasos y enviar el código de seguridad a su familiar o amigo. Y para retirar, el remitente deberá acercarse a un ATM o multi-ATM Atlántida, seleccionar retiro sin tarjeta, ingresar los 2 códigos de verificación, el que recibió en su celular y el que fue proporcionado por el remitente. Y así de fácil podrá utilizar este increíble servicio sin necesidad de una tarjeta de débito. Además, es importante destacar que para disfrutar de este y más de los múltiples servicios digitales de Banco Atlántida, los usuarios deberán descargar Atlántida Móvil, activar su banca digital y crear su usuario. Banco Atlántida, imagina, cree, triunfa. Estimados televidentes de CHTV y oyentes de Cuarto Poder Radio Globo, un breve comentario, diputado Martínez. No es cierto que las cuestiones técnicas les corresponde a los arquitectos y a los ingenieros. Los diputados tienen acceso a una asistencia técnica, entonces díganle a los jefes de bancada que no les contrate a cualquier persona, sino al especializado en la materia, porque lo que está diciendo el arquitecto es que la gente damnificada que perdió sus viviendas no vuelva al mismo lugar si se sabe que ya está en riesgo, sino que sea un asentamiento donde va a tener garantizada su vida, por lo menos. Y le consulto al arquitecto, agradecerle por estar acá compartiendo su conocimiento técnico científico. Arquitecto, ¿se tiene en el país un ordenamiento territorial que nos pueda indicar esos lugares de mayor riesgo y que haya acceso a las organizaciones de emergencia, como en este caso Copecua, arquitecta Padilla? Ok, tenemos mapeos extensos, pero esto va muchísimo más allá que de un sistema de información geográfica, que es lo que la mayoría de la gente piensa que es la gestión de riesgos. Piensa que es un mapa que se puede ver el colorcito rojo donde dice hay mucho peligro, o un colorcito más claro donde dice no hay tanto peligro. Pero el problema es que de esa gestión de riesgos tienen que salir un montón de planes. Los planes de gestión de riesgos, que son la prevención, la mitigación del riesgo. O sea, prevención es que el riesgo no ocurra. Mitigación es que el riesgo va a ocurrir, pero que no tenga tanto impacto. El control de riesgo, o pues aceptar que ahí hay riesgo y que no se puede hacer nada, y entonces como reservar ese espacio para que el riesgo ocurra sin ningún impacto sobre las personas. Entonces hay diferentes niveles, diferentes escalas en las que se debe de hacer este tipo de planificación, pero hay algo bien importante, o sea que un plan no es un documento. El plan tiene que derivarse en proyectos, y los proyectos, lastimosamente, como dice el diputado, tienen que tener dinero. Entonces, no es cierto que no vamos a otorgar dinero, porque sin dinero no podemos hacer obras. ¿Cómo sin dinero vamos a recuperar todos estos territorios? Lo que tenemos que hacer es garantizar los sistemas de transparencia y de rendición de cuentas. En eso sí estoy 100% de acuerdo. Pero todos los proyectos tienen que tener un fondo y tienen que tener responsables de ejecución y tienen que saber en qué tiempo se van a realizar. Si no se tienen esos 3 factores, pues los proyectos son hipotéticos y nunca suceden. ¿Qué es lo que yo creo de estos planes de ordenamiento territorial que tenemos? Todos los municipios tienen que tener un plan de ordenamiento territorial que nace de la caracterización de su propio territorio. Junto con la ciudadanía tienen que definir cuáles son esos lugares de desarrollo, cuáles son esos lugares de cultivo, cuáles son esas zonas de reserva. Tenemos que saber qué obras se van a hacer y qué tipo de proyectos se van a hacer. Entonces, la planificación, el desarrollo urbano
y el ordenamiento territorial son participativos. Aquí creo que ha fallado también un poco las herramientas que comunican a la población las cosas. O sea, no podemos tener un sistema de información geográfica que los técnicos puedan leer e interpretar, pero que la gente no entienda. Creo que en este momento, a donde todo el mundo tiene Facebook, todos leen un meme y reciben un meme por WhatsApp, o sea, ahí es donde deberíamos de estar recibiendo la información. No se asiente en esa casa, no pase por esta calle. No, en estas emergencias no recibimos ni un solo mensaje de las instituciones que son las que lideran el proceso de emergencia. Esos mensajes deberían de estar llegando como una alerta temprana. Así como estaba diciendo, lastimosamente un huracán, pues hay poco lo que se puede prevenir si no es con obras de prevención que teníamos que haber hecho antes, valga la redundancia. Pero ya una vez que el fenómeno está ahí, pues es poco lo que realmente podemos hacer. Lo que podemos hacer es alerta temprana, que deberíamos de haber recibido un mensaje y la gente debe de saber a dónde ir. ¿Por qué la gente no se quiere ir? Porque en primer lugar no tiene un plan familiar de cómo salir de su casa, de cómo evacuarla, por qué calle irse que no corra riesgo y hacia dónde dirigirse, que esté su familia y sus cosas seguras. Entonces la gente le decimos, pero es que son necios y no se quieren ir de su casa. Pero es que no les hemos explicado. El primer factor tal vez y el más importante dentro de la gestión de riesgos es que tenemos que llevar los conocimientos a esas personas y que tenemos que proveerlos de información. Deberíamos de tener un montón de sistemas súper fáciles, así como ahora todo el mundo busca una dirección en Waze o que da la dirección a través de su localización. Así debería de ser de fácil de que encontremos un albergue y que me diga a dónde está la farmacia más cercana en emergencia, cuáles son las que están abiertas. O sea, este tipo de información debería de ser fluida en este momento, en el siglo XXI, donde la información es más bien demasiada, ¿verdad? También es importante que la información que le llegue a la población sea verídica, sea científica y sea verificable, porque el problema es que recibimos demasiada información que es falsa, que realmente no aporta al problema de la emergencia. Entonces tenemos que clasificar esa información para que la información que le llegue a las personas que están en riesgo es, bueno, usted puede seguir aquí el trayecto del helicóptero que lo va a ir a traer, entonces esa persona va a estar segura, bueno, ya va por acá, ya está cerca, ya va a venir, esta es la lancha que la va a recoger, o a dónde podemos tener acceso a las lanchas o a las personas que pueden ayudar, a la comida, a tantas cosas. Pero eso ya es hablando de la emergencia. ¿Qué tenemos que hacer antes? Pues son acciones preventivas para que estos fenómenos no impacten tanto sobre el territorio y que si impactan, pues la gente no se muera. Y eso es lo importante. ¿Cómo hacemos que estas comunidades que queden aisladas tengan alimentos, tengan lugares seguros a donde ir? Eso debería de estar en un mapa. Deberíamos de demostrarle a la gente, si usted vive abajo de esta cota que se va a inundar, entonces vaya a un lugar más alto que está en este punto, o en este punto, o en este punto. Entonces yo ya tengo 3 opciones a donde puedo ir y asegurar a mi familia y a la gente que vive conmigo, ¿verdad? Sí, ahora, es un tema bien amplio, claro, es bien complejo. Y es muy profundo, arquitecta. Es muy profundo y por cuestiones de tiempo vamos evacuando para ir avanzando, porque mire, hay otro tema importante y que la mayoría de la población tiene dudas en este momento. La etapa que sigue, ¿cuáles son los retos que tiene el gobierno en estos momentos en cuanto a reconstrucción? Porque hay puentes, hay carreteras, hay maquinaria que hay que meter en los diferentes barrios y colonias, aldeas, caseríos de este sector de la zona norte del país. Todo esto implica un presupuesto. Pero antes de que me conteste, le consulto al diputado Ronnie Martínez. ¿Con qué dinero se va a realizar esto? Ya la pregunta aquí ya no es dónde está el dinero, sino que con qué dinero, diputado Ronnie Martínez. Se ocupa un gran presupuesto para ello. Escuchaba al presidente de la República esta tarde hablar de, que ya está en gestiones con organismos multilaterales. Nos imaginamos que él está pensando afuera, que está pensando en seguir endeudándose para poder reconstruir el país, porque sí tenemos que hablar urgentemente de una reconstrucción nacional, diputado Martínez. Mire, la oposición política, nosotros como Libertad y Refundación, por lo menos el partido no ha tomado una posición al respecto, pero
Mi posición personal en este momento es que a Juan Orlando Hernández, a este gobierno, nosotros no le podemos dar un 5 más, hombre. No le podemos dar más dinero si se han robado tanto dinero que tienen cara, hombre, de estar pidiendo más. Mire, dijeron por ahí que que va a pedir, escuché decir a Juan Orlando que va a pedir que se adelanten los fondos famosos, creo que se llaman fondos verdes. Que se adelanten los fondos verdes, ¿verdad? Y ¿cómo se llama? Hay de endeudar más el país, ¿no? Desde el Congreso Nacional nosotros no le vamos a firmar, como ya Olivas se lo dio en algún momento, cheque en blanco a Juan Orlando Hernández para que ahí deshaga, pues. Son demasiados mal administradores. El presupuesto para contingencia debe estar ahí, pues. Entonces, que vean cómo o de dónde sacan el pisto, pero por lo menos la oposición del Congreso Nacional, un 5 más, no se los va a dar. ¿Verdad? Y en eso estamos claros nosotros. En salud se ocupa más presupuesto, ha dicho la ministra, para enfrentar también esta emergencia. La ministra de Salud. Que devuelvan lo robado y que de los 6.000 millones que han hecho y deshecho ahí, que ahí los agarren, hombre. Arquitecta Padilla, le agradecemos mucho. Ya un minuto para despedirse y solicitarle públicamente que siga compartiendo porque es necesario reorientar la situación que se da y tendremos que abordar un día directamente esta ciudad capital, arquitecta. Muchas gracias, arquitecta, gracias. Y también nos resume también de esos retos que yo le hablaba, de lo que se viene a partir, de ya, empezar a reconstruir varias zonas del país. Así es importante la parte de la reconstrucción y en eso, como dijeron ustedes, pues es importante el factor técnico. Hay que hacer un llamado y para eso aprovecho para decir que tenemos una organización de voluntarios, se llama Amigos Solidarios Honduras, que tiene varias alianzas y que estamos trabajando en diseños de viviendas temporales. Somos voluntarios totalmente en diseño de viviendas permanentes, en sistemas para poder evacuar la gente más rápidamente y pues que esto es una labor de todos, ¿verdad? Sí vamos a necesitar obviamente muchísimo dinero para poder recuperar los daños que tenemos, pero aquí creo que es lo importante y es que tenemos que hacer un plan conjunto de en qué se va a enfocar cada institución, en qué se va a enfocar cada organización no gubernamental, en qué se van a enfocar las fuerzas vivas. ¿Cuál es el problema en este momento? Que todos están tratando de ayudar exactamente en el mismo rubro. Tenemos tantas cosas en las que ayudar que si todos nos enfocamos en solo recolectar comida y suéter y cobijas, pues vamos a tener una abundancia de esto y vamos a tener carencia en otro montón de aspectos que la gente también va a tener necesidades. Necesitamos líderes que digan, si ustedes quieren ayudar, ayuden en esta parte. Si ustedes quieren ayudar, ayuden en esta parte. Entonces, usted mismo lo dijo, en salud vamos a necesitar muchísimo dinero. Y más en este momento tenemos que pensar en que estamos en plena pandemia de COVID. El COVID no se acabó porque vino esta. Entonces tenemos que garantizar la vida de estas personas. Si hay un infectado en un albergue, todos los demás, los 250 personas que van a estar ahí, van a estar infectadas. Entonces tenemos que cuidarnos de esa gran pandemia también que va a ser un riesgo. Nosotros estamos anuentes, creo que la mayoría de los arquitectos, médicos, ingenieros, profesionales queremos ayudar. Lo que tenemos que saber es a dónde podemos ayudar y a dónde llevamos nuestras ayudas, porque a veces se hacen muchos esfuerzos, pero no hay quien los reciba, ¿verdad? No hay quien los acepte. Entonces, este es el momento en que todos tenemos que ayudar sin protagonismo. Tenemos que llevar las ayudas a los más necesitados. Muchas gracias por invitarme. Buenas tardes. Buenas tardes. Diputado Ronnie Martínez, de usted de conocer, porque me dice que por ahí queda de Vía Real del Águila, no sé si me dice que el puente o el vado ha sido destruido. Eso es allá en su departamento, en El Paraíso, porque me dicen que por ahí quedan Las Delicias, de donde es usted originario. Que les puede ayudar por el gobierno. Bueno, hay vados destruidos, cajas puentes. No, pero puentes, consulto, pues no se veía de real. Carreteras cortadas y lo que hemos estado haciendo, yo durante el día he estado hablando con gente del Fondo Cafetero Nacional, con el ingeniero
Eber Rodríguez platicándole pues y presionando, gestionando para que envíen maquinaria. Hay algunas zonas, por ejemplo la zona del Cañón, que es nuestra zona de igual manera, donde hay una maquinaria ahí, ¿va? Pero estamos pidiendo que se amplíen las horas de trabajo porque la reparación que había hecho se destruyó por completo. Entonces nosotros estamos pidiendo que para la zona cafetalera seguimos haciendo el llamado al Fondo Cafetero Nacional, ingeniero Eber Rodríguez, hagan las previsiones del caso, el café se está cayendo, están sacando café, necesitamos, si de por sí ya se van a aumentar, se van a incrementar los costos de producción del café por el tema de las medidas de bioseguridad, que la gente tiene que andar cortando con mascarilla, trasladando gente de un lado para otro con mascarilla, con todo este tema de la pandemia, se incrementan los costos de producción del café, los precios están bajos en este momento. Entonces la forma de ayudar a los productores de café es justo ahora, es precisamente brindando la atención necesaria, sobre todo a la red PIAL, en este caso que sería la terciaria que le corresponde al Fondo Cafetero Nacional. Entonces, hacemos este llamado SOS y agradecido siempre por este espacio a los amigos de Cuarto Poder a través de Radio Globo, Carlos, Ramón, gracias de verdad por brindarnos estos espacios y por permitir poner nuestra voz a favor de nuestra gente. Escúcheme, el lugar que le mencionaba es Villa Real El Águila, el Triunfo, Bañaderos, que le escriben de que se destruyó el puente. Y dicen que por ahí es usted originario de Las Delicias. La nuestra, El Águila, incluso la quebrada que pasa exactamente por mi aldea, más abajo conocida como la Quebrada del Águila, que sale a la zona Villanueva del Matazán, un poco arriba, yendo ya para la carretera hacia Troje. Está cortada la carretera hacia Troje en el sector adelantito de la Cebadilla, en la zona de La Redonda, está cortada en Las Quebradas, está cortada en Cifuentes, en Planes de Cifuentes se llevó como una llena, como más de 10 casas. Me está escuchando Waldo Alvarenga allá en la zona en la zona alta de Chaparral, por ejemplo, ahí Providencia se llevó el proyecto de agua potable, un proyecto millonario de agua potable se lo llevó, la Caja Puente se la llevó, la calle se la llevó, la cortó, esa gente está completamente incomunicada. Entonces nosotros no tenemos más que elevar nuestra voz, gestionar y presionar para que se pueda ayudar de alguna manera a esta gente que está afrontando este momento tan difícil. Nosotros seguimos aquí en la zona del Valle de Jamastrán llevando un granito de arena a nuestra gente. Carlos y Ramón, un saludo. Ronnie, para finalizar, usted hizo énfasis en los cafetaleros, pero hay agricultores, personas que se dedican al cultivo del maíz, de frijoles, que han sido afectadas, y otros cultivos que han sido afectadas. Ayer informaba en un reporte la Secretaría de Agricultura y Ganadería que solo en el departamento del Paraíso se han perdido cerca de 1.000 manzanas de maíz y aproximadamente unas 6.500 manzanas de frijol. Esto es otro reto importante, levantar el agro en varias zonas del país que han sido afectadas y en su departamento no es la excepción, Ronnie. Bueno, el conteo sigue, ¿no? Estamos cerca de las 2.000 manzanas de frijoles, pérdidas millonarias y bueno, arriba de las 6.000 manzanas también que se han perdido, ¿verdad? Producción, ya todo esto estaba previsto para producirse, menos comida, encarece los granos, eso es una catástrofe esto realmente, pues ahora sí. Tendrá que venir nuevamente a través de una estrategia la Secretaría de Agricultura y Ganadería, por ejemplo, ver de qué manera se puede ayudar a esta gente, pues entonces claro. No, estamos muy complicados, y yo repito, la pérdida de vidas humanas y tanta situación negativa que se ha vivido, sobre todo en la zona norte del país, tiene que ver con la falta de prevención de parte de quienes nos están gobernando, ¿verdad? Esta gente no se merece estar un día más en la presidencia de la República y el pueblo hondureño debe anotar cada cosa de estas que nos están haciendo, porque esta gente parece que odian al pueblo hondureño, hombre, lo quieren ver como muertos. Claro. Y eso nosotros no lo podemos permitir. Muchas gracias, diputado Martínez. Un saludo, gracias Ramón Ochoa, gracias Carlos Adán Paz López, gracias a Ronald Edgardo López y a todos los oyentes de Radio Globo en todo el país. Un saludo a toda nuestra gente en la zona alta del Valle de Jamastrán, en la zona alta productora de café donde llega Radio Globo. Aquí estamos con la abogada Nidia Fernández y con otros compañeros echándole ganas aquí, empujando esta carreta
y sabemos que juntos vamos a salir de esta. Solo el pueblo salva al pueblo, compañeros. Buenas tardes. Gusto, saludos. Buenas tardes. Muchas gracias al diputado Ronnie Jonathan Martínez Chávez del Departamento del Paraíso, Partido Libertad y Refundación Libre, y las consecuencias producto de no haberse tomado las medidas preventivas. Tenemos una tragedia. Del Paraíso vamos a Comayagua con Mirtala Flores de Libertad para Hablar, Canal 40. ¿Cuál es la situación en esta zona de nuestro país, Mirtala? Buenas tardes. Aló, muy buenas tardes a todo el auditorio de Cuarto Poder. Pues Comayagua no ha sido la excepción en este momento de crisis, en este momento en que el huracán ETA, convertido en tormenta tropical ya en nuestro territorio, pues Comayagua ha dejado gravísimas secuelas. No tenemos agua potable. En este momento ya se han ido a hacer todas las observaciones y todas las evaluaciones de qué es lo que ha sucedido con todas las fuentes y todas las tomas de agua, y es un completo desastre. Han quedado totalmente destruidas, no están obstruidas, sino que están destruidas porque la tormenta tropical en todo su recorrido traía grandes árboles, y estos pues dañaron una muy buena cantidad de tubos madres, que son los que nos permiten que el agua pueda llegar hasta todos los ciudadanos de Comayagua. Hasta ahora se prevé, y ya están diciendo las autoridades de aguas de Comayagua, que esto va a durar unas 2 semanas. Deben esperar a que el caudal del agua de los ríos y de las fuentes tomas tenga que bajar para que ellos puedan poner a toda su gente a trabajar, y que de esa manera pueda abastecerse Comayagua. Estamos en una gran crisis, porque la crisis no es solamente lo que nos deja la tormenta tropical, sino también el poder abastecernos de agua potable. Esto está terrible porque, claro, todo el mundo aprovecha y bueno, también está muy caro el abastecimiento de otra manera. ¿Hay albergues en Comayagua, Mirtala? Sí, hay albergues. Está el Instituto León Alvarado, está el Instituto Técnico Comalhuacán, y ahí se está albergando una gran cantidad de personas, niños, madres, padres que han sido arrasados por la tormenta tropical, han perdido sus casitas y han tenido que ser evacuados, y han tenido que, ahora pues están albergados en estos centros educativos, y hemos estado por estos lugares también. Sí hay grandes necesidades, pero sí tenemos un pueblo muy hospitalario, un pueblo que se ha volcado para poder abastecer a esta gente, y la mayoría de la ayuda que se ve es del mismo pueblo, el pueblo ayudando al pueblo, y lógicamente sí hacen acto de presencia de las autoridades, pero andan únicamente con el uniforme para ser vistos, pero la verdad es que es el pueblo el que se está abocando a ayudar a sus compatriotas. Muchas gracias, Mirtala, por su información desde la ciudad de Comayagua. Buenas tardes, gracias. Buenas tardes. Compañero Ramón Ochoa, la compañera Mirtala Flores, Libertad para Hablar de Canal 40 en Comayagua. Dele seguimiento a lo que está sucediendo a nivel nacional. El diario digital El Pulso, la información en el momento, en sus redes sociales, búsquenos en Twitter, en Instagram y en Facebook como El Pulso, o en su página web www.elpulso.hn. Pendiente todo este fin de semana de lo que ocurre en los 18 departamentos del país. El Pulso es periodismo de investigación. Este es Cuarto Poder. Se nos fue el tiempo, don Carlos. La próxima semana esperemos estar de nuevo aquí en Radio Globo y CHTV a partir de las 4 de la tarde. Sigamos tomando las medidas de prevención. La zona sur, el río Huascorán inunda esa zona de El Cubulero, los Amates, que allí hay una confusión. Yo digo que la costa de los Amates pertenece a Huascorán, pero El Cubulero sí estoy seguro que pertenece a Huascorán. El río Nacaome llena lo que le conoce el Corcovado, y toda esa parte hacia abajo de la ciudad está creciendo. Eso significa que está lloviendo acá en Francisco Morazán, no en la ciudad capital, pero sí en la montaña de Hierbabuena y sus zonas aledañas. En el caso de Huascorán, eso significa que está lloviendo en el departamento de La Paz. El río Huascorán nace en el municipio de Guajiquiro. Tome las medidas de prevención. Mire lo que está pasando en la zona norte. Estos tipos no entienden de eso
y lo dejan todo a última hora. Buenas tardes. Buenas tardes. El Observatorio del Poder y el Pulso.hn presentó Cuarto Poder.